Así que nos ponemos en sus manos, pidiéndole en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque sabemos que tú obras en el corazón de nosotros por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Fíjense que, como dijo un hombre, un teólogo de apellido Carson, dijo lo siguiente: la doctrina del amor de Dios es más difícil de explicar que como se piensa. Y saben, yo concuerdo con eso. Yo concuerdo con eso. Hablar del amor del Padre pareciera que es muy sencillo, pero en realidad no lo es. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una línea muy delgada de presentar el amor de Dios como un Dios permisivo, que por ese gran amor nos permitirá hacer de todo. Pero por otra parte, escuchen esto, es una deshonestidad no hablar del amor de Dios. Es una deshonestidad no hablar de este tema, ¿verdad? Por miedo a que la gente cuando lo escuche lo agarre como libertinaje. Y hay otro peligro aún. El solo hablar acerca de la severidad de Dios y puro duro y a la cabeza y pura reprensión, hermanos. No, esto debe de ser una balanza. Tenemos que poner una balanza bíblica. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, hombre de poca fe. ¿Se acuerdan? Nosotros ya lo estudiamos, o usted ya lo ha leído. Así le dijo, hombre de poca fe. Y esa era una ofensa, o sea, una palabra fuerte, pero no se quedó ahí. Después de que le dijo hombre de poca fe, ¿qué fue lo que pasó? Agarró su mano, lo levantó y lo abrazó y subieron a la barca. ¿Se acuerdan? La bondad y la severidad de Dios. ¿Ok? Miren, si solo presentamos todos los mensajes, cada mensaje, pura exhortación, sin hablar o explicar del amor de Dios, correremos el riesgo de formar una iglesia religiosa y farisea, que se niegue a oír la dulce voz de nuestro amado pastor. Que, por ejemplo, Jesús decía, no temáis, manada pequeña. Aquella voz que decía, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Jesús decía, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cuando no entendemos la bondad de Dios, su amor, y solo vemos la severidad de Dios, escuche esto, habrá amargura espiritual. Diga conmigo esto, amargura espiritual. Así como hay amargura en una esposa o en un esposo, ¿verdad? Cuando el hombre o la mujer no son cariñosos, hay amargura porque todo corazón necesita amor. ¿Sí sabe usted eso? Todo corazón necesita amor. Va a haber amargura porque falta esa ternura. ¿Ok? Así es la iglesia, hermanos. ¿Se acuerdan que Jesús comparó el matrimonio como Jesús y la iglesia? Bueno, no es porque se le ocurrió, es porque es una relación tan íntima. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando no se le enseña el amor que Jesús tiene por la iglesia, nosotros vamos a crecer amargados espiritualmente. Y solamente cuando hay enseñanzas duro y a la cabeza hasta nos gozamos. Hermano, lo digo por mí, escúcheme, no estoy diciendo por usted. Cuando hay mensajes fuertes que yo escucho, me gozo. ¿Por qué? Porque hay una amargura espiritual en mi corazón. Porque creo que esa es la única manera como yo pueda entender, y es un error eso. Pero lo vamos a ir entendiendo. Lo que sí les suplico, hermanos, que no vayan a juzgar esta enseñanza, espérense a terminar las 3 o 4 enseñanzas. Es muy difícil, ni en 3 ni en 4, pero por ejemplo, yo ahorita voy a poner unas bases. No me vaya a juzgar por lo que voy a decir, porque necesita escuchar toda esta serie de mensajes para que usted pueda entender. Unos, Dios les va a dar la capacidad de entenderlo todo en este mensaje. Gloria a Dios por los Einstein espirituales. Pero los que están como yo, que nos faltan un centavo para el peso, a lo mejor vamos a batallar un poquito más. Pero no juzgue hasta no ver el tema terminado. Amén. Ok, bueno, entonces,
Por lo tanto, nosotros vamos a poner una balanza guiada por el Espíritu Santo para estar enseñando algunos temas acerca de esta misma serie, acerca del amor de Dios, el amor que Dios tiene por su iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Bueno, vamos a empezar diciendo, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Fíjense que si yo preguntara eso a cada uno de ustedes, no dudo que puedan dar buenas respuestas, pero la mayoría, incluyéndome a mí, contestaríamos humanamente. Humanamente. ¿Por qué? Porque somos humanos, obviamente no vamos a contestar alienígicamente, ¿verdad? Aunque lo diga Maussan, obvio. Pero el mayor problema de nosotros de ver el amor de Dios es que lo miramos de una manera humana. Y ahí es donde fallamos. Miren, vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué es el amor de Dios? Así que si los varones se quedan con ganas de riflazos, vengas en la tarde, porque César trae la última enseñanza que no dijo Juan el Bautista cuando andaba en fuego, así que vengas en la tarde. Ok, ¿qué es el amor de Dios? Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Recuerden que es muy importante contestar las preguntas con la Biblia. Vamos a decir esto. Lo que dice la palabra de Dios dice, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Es amor. Para contestar esta pregunta, aquí está la Biblia, ¿verdad? Obviamente, pero vamos a ir al significado original. Y siendo honesto, yo saqué una parte de este significado del diccionario Vine. Y el diccionario Vine dice que la palabra amor usada aquí es agapao o agape, ¿ok? Y dice algo muy importante, dice, cuando se usa de Dios, escuchen, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto, es decir, Dios, hacia los objetos totalmente indignos de ese amor. ¿Quiénes son esos objetos indignos? Nosotros, ¿ok? Miren, esto me llamó mucho la atención, esto, dice, produciendo y promoviendo en ellos, ¿en quiénes son ellos? Nosotros, un amor reverente hacia el dador de ese amor, es decir, Dios. Un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo. Y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador. Eso dice el diccionario Vine. Fíjense. Si nosotros resumimos este significado, ¿qué pudiéramos decir? El primer grande mandamiento y el segundo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios del primer mandamiento? Ya lo sabemos, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Amarás a Dios con todo, hermanos, todo, todo. Corazón, mente, alma, fuerzas, pero nuestro prójimo como nosotros mismos. Es decir, si el amor de Dios produce en aquellos que somos inmerecedores un profundo amor, respeto y reverencia a Dios. Es algo muy importante entender eso, hermano, porque a veces se cree que podemos usar como pretexto el amor de Dios para caminar en rebeldía, al cabo Dios nos perdona. No, escuchen, ese es un efecto contrario. Cuando verdaderamente nosotros conocemos el amor de Dios, no vamos a pensar en irnos al mundo o hacer cosas porque Dios nos ama. Al contrario, en nuestro corazón verdaderamente va a arder un deseo de amarlo, de obedecerle por lo mucho que nos ama. Amén. Miren, ahora voy a poner las palabras del dramaturgo Julio Baeza, no se crean. Miren, el amor de Dios es una expresión de su carácter. Todos sabemos eso, ¿verdad? Es el sentimiento, como nosotros lo entendemos, de Dios no, Él es una expresión de su carácter, pero para que ustedes me entiendan, es el sentimiento más puro, limpio y perfecto que existe y que el ser humano no puede comprender en su totalidad, porque a veces entendemos el amor de una manera muy superficial. Por ejemplo, el amor de Dios
a veces disciplina, ¿sí o no? ¿Cuánto nos ha disciplinado el amor de Dios? Y en nuestro entendimiento a veces no podemos entender cómo si Dios nos ama, nos disciplina. Solamente basta con recordar, ¿verdad? Si nosotros dejamos de amar a nuestros hijos cuando los disciplinamos, ¿verdad que no? Nosotros no los dejamos de amar, pero es necesario la disciplina. Bueno, muchas personas dicen, es imposible que un Dios de amor permita tanta maldad. Bueno, en primer lugar, la maldad no nació en Dios, ¿verdad? Pero el actuar es una decisión de todas las personas. Antes de actuar, tienen la opción de no hacerlo. ¿Usted sabía eso? Todas las personas, antes de actuar bien o mal, tenemos una decisión. Tenemos la oportunidad de decidir hacer o no hacer. ¿Sí o no? Todos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, pues recordemos que fue el hombre quien decidió pecar. Sabemos que la maldad se originó en Dios, en el enemigo, después él con muchos ángeles caídos, etcétera, hasta que llegó a tentar a nuestros padres, ¿ok? Para resumir todo. Entonces, Adán y Eva pecaron, y escuchen, si Dios no hubiera permitido que esa maldad estuviera y hubiera tentado a ellos, nosotros no hubiéramos existido. Nosotros no hubiéramos existido, hermanos. Escuchen esto, miren. ¿Saben cuál era el actuar de Dios y cuál lo vemos en la palabra de Dios? Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Ok, ¿qué hubiera hecho Dios entonces cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué hubiera hecho? Los hubiera exterminado, ¿sí o no? ¿Sabes qué? No voy a andar lidiando con estos cuates. Mejor me voy a quedar con la creación angelical, que ya les puse un candado para que no tuvieran libre albedrío. Por eso ellos ya no pueden actuar así, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con nuestros padres? ¿Ustedes creen que lo agarró de sorpresa la acción que ellos hicieron? No fuera Dios. Pero aún así, hermanos, nadie, hermanos, puede experimentar el amor si primero no experimenta una derrota. Nadie. ¿Cómo vas a experimentar el amor si no recibes compasión de alguien? Escuchen, entonces nuestros padres no murieron, pero alguien tuvo que morir. ¿Se acuerdan el primer sacrificio? Dios tuvo que sacrificar a un animal inocente para cubrir su desnudez. Un inocente murió por el culpable. ¿Ok? Todo eso es tipo de Jesús, pero bueno, etcétera. Ese no es mi tema ahorita. ¿Ok? Entonces, estas respuestas de por qué Dios permite ya están contestadas. ¿Ok? Si Dios no lo hubiera permitido, no pudiéramos ver conocido el amor de Dios. Porque no podemos conocer el amor si antes no nos hemos equivocado y recibimos el perdón de Dios. ¿Ok? Entonces nuestros padres lo entendieron así. Ahora, la verdad, tengo que ser honesto, nada de lo que podamos decir va a poder satisfacer una duda humana. Escúcheme, no estoy hablando espiritual, una duda humana. ¿Saben por qué? Porque la manera egoísta que vemos el amor no es como Dios lo ve. Esa es la gran diferencia. Nosotros miramos el amor de una manera egoísta. Y Dios no ve el amor de una manera egoísta. ¿Saben que Dios no espera recibir nada a cambio? Pastor, pero la Biblia dice, sí, pero eso es consecuencia del amor que Él ya ha dado. Él nos dio amor a nosotros antes de que nosotros ni siquiera habíamos nacido. Y sabía de todo nuestro mal comportamiento por algunos años. Y Dios había decidido amarnos. ¿Sí me entiende? Ese es amor. El amor de nosotros, esperamos siempre algo a cambio. Es que yo me he portado bien contigo, es que yo he hecho esto. ¿Por qué te portas así? Porque esa es la manera que vas a entender cómo dar amor verdadero a esa persona. Porque esa persona no se lo merece. Así como tú y yo no nos merecemos el amor de Dios. Así que por eso les digo que entender el amor como Dios lo entiende es muy diferente a nosotros. Entonces, como nosotros tenemos una manera egoísta de ver el amor, no lo vamos a poder entender, ¿verdad? A menos que tú digas, sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. Es decir, que si la Biblia dice que Dios es amor, creamos de esa manera. ¿Ok? Bueno, entonces,
Dios jamás pudiera amar egoístamente, ¿verdad? Por eso nosotros nos cuesta trabajo. Sin embargo, en el pensamiento bíblico, el amor de Dios es esto, hermano. Póngame mucha atención en esto. El amor de Dios es la decisión de dar a alguien algo que no merece. Y póngame atención con este complemento. Basado en su voluntad, sin intervención de nadie. Ahí el religiosismo se va. El amor de Dios, escuche por favor, es la decisión que Él tiene de darlo a alguien que no lo merece, sin la intervención de nadie. Por lo mismo que no se basa en la intervención de nadie, su amor no varía. Su amor no cambia, hermano, cambiamos nosotros. Nos puede ir, algunas podemos que tener consecuencias, pero no es porque su amor ha menguado. Jamás dejará de menguar su amor. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo, yo lo sé. Miren, el amor de Dios se mantendrá estable. ¿Saben por qué? Una vez más, porque ese amor no está basado en nada ni en nadie que no sea Él. Y como Dios no cambia, su amor no va a cambiar, hermano. Miren, Santiago lo dijo de esta manera, en Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué dice ahí? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, espero que el Espíritu Santo te ayude a entender un poco más acerca de este significado. El amor de Dios no se basa en ti, hermano, ni en mí. El amor de Dios se basa en Él. Entonces, respondiendo bíblicamente, ¿qué es el amor de Dios? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Número 2, hermano. ¿En qué está basado el amor de Dios? Se va a poner suave aquí. Ahorita se van a rasgar las vestiduras y se van a echar ajenjo, ceniza. ¿En qué está basado el amor de Dios? Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer algunos versículos, hermano, para respaldar esto, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿En qué está basado el amor de Dios? Dice la Biblia así: en esto consiste el amor, es decir, en esto está basado el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados. En el versículo 19 de ahí mismo de Primera de Juan capítulo 4, quiero que leamos ahí. Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque somos buenos. ¿O por qué dice ahí? Porque Él nos amó primero, hermanos. ¿Sabía usted eso? Nosotros no podemos amar a nadie, hermano, genuinamente, si no hemos conocido el amor de Dios. Si nosotros amamos a Dios, no debemos de jactarnos, porque nosotros no producimos amor. Ese amor que nosotros hoy podemos darle a Dios es producto de que Él nos ha llamado a nosotros. Amén. Ponga atención, hermano, no se me duerma, porque quiero que entienda la enseñanza, por favor. Si tiene sueño, vaya, lávese la cara, etcétera, pero quiero que me ponga atención. Amén. Si no, se me va a ir el amor que les tengo ahorita y los voy a regañar. Ok, es que es muy importante, hermanos, en serio, debemos de venir preparados. Ok, vamos a leer ahí la palabra. Vamos a seguir ahí. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 4, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4.
Vamos a leer la palabra, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tito capítulo 3, versículo 4, por favor. Tito capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hermanos, esto a lo mejor puede traer confusión en algunos, que podamos tener una idea del amor de Dios, una vez más, humana, o basada pues, en una filosofía, pero no en la Biblia. Quizás tú has aprendido algo diferente del amor de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que Dios, que hacemos un trueque con Dios. Entonces, si yo hago esto, Dios hace eso. Hermano, y basta con responder de una manera muy lógica, hermanos. Nada más muy lógica. Si nosotros pudiéramos hacer un trueque con Dios, Jesús no tenía necesidad de venir a salvar al pecador. Así que quiero que entienda esto, hermano. Nada de lo que usted haga, ni lo que yo pueda hacer, varía el amor de Dios. Algo muy diferente son las consecuencias de nuestra obediencia o desobediencia. Pero ese es otro punto. No me vaya a confundir. No se vaya a confundir, ¿ok? Estamos hablando del amor de Dios, hermano. Ahora, tenemos que entender que quizás lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, puede estar equivocado, pero la palabra de Dios nunca se equivoca, ¿verdad que no? Bien trazada, bien explicada, no se equivoca, ¿no? Entonces, miren, el amor de Dios está basado en Él mismo. ¿Sí entendemos esto o la verdad no? Sean sinceros, ¿sí entiende eso? El amor de Dios está basado en Él, no en usted, no en mí. ¿Ok? No está basado únicamente en su voluntad, sin depender de nadie. El amor de Dios no necesita ayuda humana, ni necesita que el humano la mantenga haciendo cosas. Ojo, no estoy diciendo entonces hay que portarnos mal porque el amor de Dios no cambia. Aunque es verdad, escuche, aunque es verdad, porque su amor no se altera, ese pensamiento no es un pensamiento de un testigo que ama a Dios, ¿ok? Ese pensamiento no es un pensamiento de un testigo que en verdad ame a Dios, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que me entienda. Miren, imaginemos que alguien está echando unos cimientos para una construcción, ¿ok? Y bueno, es una mezcla muy fuerte, ¿verdad? Pero aquella persona que está trabajando, ¿verdad? Acomodando la mezcla, está bien enojada y está haciendo el trabajo de mala gana. ¿Ok? No tiene una buena actitud. ¿Ok? Yo quiero preguntar esto. ¿La esencia del material cambia por la actitud que tiene esa persona o no? ¿Por qué no? Porque su mezcla está basada en ella misma. No importa que el trabajador ande de malas, ¿sí o no? Bueno, escúchame. De la misma manera es la esencia del amor de Dios. Independientemente que tú te enmules y yo me enmule y lo que sea, el amor de Dios no está basado en nosotros, está basado en Él. Amén. Así que descanse, hermano, descanse. Quítese esa carga que traen en la parece caguama de mar de 100 años. ¿Sí han visto las caguamas de mar o no? No se estén imaginando, ¿verdad? Una con hielo, una hielera, ya somos salvos. Estoy hablando de una tortuga. ¿Sí han visto una tortuga marina, una caguama vieja? Tiene un caparazón. Bueno, a veces así estamos, hermano, religiosamente. Tenemos un caparazón que el Señor avienta dardos de amor, dardos de su palabra y no entran. Pero pues ya, yo no soy el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una vez más, hermanos, su amor está basado en un acto bondadoso por su bendita voluntad. Contestando la pregunta, ¿en qué está basado el amor de Dios?
La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, está bien práctica esta respuesta, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué está basado el amor de Dios? Una respuesta sencilla, en su voluntaria decisión. En eso está basado el amor de Dios. Número 3, ahora, ¿cómo Dios demuestra ese amor? ¿Cómo Dios demuestra ese amor? Juan capítulo 3, versículo 16, yo sé que todos los teólogos alienígenas se lo saben, pero por si hay uno que no, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense, cuando usted mira la Biblia, cuando habla del amor de Dios, la manera como Dios demuestra su amor es mandando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a morir por el pecador. Eso no podemos desligarlo nunca. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 8, también muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún tiempo presente, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, leímos en Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 4:9, para leer ahí, Primera de Juan 4:9, Primera de Juan 4:9, leímos el 10, pero ahorita vamos a leer el 9, dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, la máxima muestra de amor de Dios para nosotros es que envió a su Hijo, hermanos, nuestro Señor y Salvador. Miren, esta es la máxima puesta de amor de Dios para el pecador. Porque fue a través de que Jesús fuera sacrificado que el Padre quedó satisfecho. Por esto, hermanos, ninguna obra humana contribuye o disminuye el amor de Dios. Su muestra de amor es estable y fija porque su ira ya fue satisfecha. Si no, está bien, está bien. Si usted no lo quiere aceptar, está bien. Nada más dígame, ¿qué podría hacer usted, por mejor comportamiento que tenga, para poder satisfacer la ira de un Dios santo? ¿Qué pudiera hacer? Bueno, se lo dejo de tarea. ¿Qué pudiéramos hacer para satisfacer la ira de Dios si nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él? Si nuestro corazón es perverso, hermanos, ¿qué pudiéramos hacer? En el mismo momento que nosotros decimos, voy a hacer esto en ese momento, el Señor dice, hazte de aquí, vete para allá. En ese preciso momento. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, como la ira de Dios ya fue satisfecha, su amor, su paciencia no varía. Ahora, fíjense, si el sacrificio de Cristo no hubiera satisfecho su ira, entonces, bueno, pues hay que contribuir a ver si le ayudamos a Cristo, ¿no? Pero pregunta, ¿podemos ayudarle a Cristo? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que la justicia verdaderamente es aplicada al pecador cuando se arrepiente? ¿Creen ustedes eso? ¿Sí o no? ¿Por qué lo creen? Porque la Biblia lo dice, hermanos. No diga que no, es que a mí me dijo el apóstol. No, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice, hermano. Es decir, hermanos, escuchen, hacer obras para contribuir a que Dios muestre su amor, hermanos, no entra en el pensamiento santo de un Dios santo. Porque esa ira ya fue satisfecha, hermano. Yo sé que a veces es difícil entender esto. Porque, ¿saben por qué? Porque siempre queremos llevarnos la gloria, aunque usted diga que no. Nos choca a nosotros el hecho de que Dios sea Dios. ¿Saben? Ese es el problema del ser humano.
Queremos a fuerzas contribuir, llevarnos una milésima de la tajada de la gloria de Dios. Ese es nuestro problema. Escuchen, hermanos, si somos sinceros y el Espíritu Santo saca a relucir nuestro corazón, muchas veces oramos para recibir algo de Dios. Otras veces oramos para aplacar nuestra conciencia. Muchas veces leemos para debatir con alguien y ganarle. Otras veces leemos, esta escritura es para este. Hermano, sinceramente, si somos sinceros, hermano, somos egoístas, y la manera de como nosotros podemos concebir a Dios choca. Es la naturaleza humana, hermano, entiéndalo, no es un alienígena, es un ser humano. El hecho de que Dios sea Dios choca con el pensamiento humano, porque queremos contribuir. Por eso hay tantas religiones, ¿sí o no? Por eso hay tantas religiones, porque cada una de las religiones pone su estándar. Es que yo me gano el favor de Dios si le prendo esto, si camino de rodillas, si lo pongo en este lugar, si hago esto, si hago lo otro. Por eso se supone que la única religión, hablando, ya sabemos que no es una religión, no se rompa las vestiduras, pero entiéndame para que los demás puedan entender. Se supone que la única religión que es por gracia es que el cristianismo. Y es ilógico entonces, hermano, pensar que son nuestras obras las que hacen que un Dios cambie. ¿Verdad que es ilógico? Pues así estamos, hermano. En serio se los digo, así estamos. Así que yo quiero que, la palabra de Dios nos muestre verdaderamente esto, hermanos, y que entendamos, no es otra cosa más que aceptar, esa es una verdad. Nos choca el hecho de que no podamos contribuir con nada. Hermano, descanse. Jesús lo hizo todo en la cruz. ¿Qué más quería hacer usted? ¿Qué más podría hacer usted para que Dios fuera más bueno con usted? Religiosamente es orar. Eso se le vino a la mente, ¿sí o no? Ya sé que no van a aceptarlo, pero bueno. Leer la Biblia, venir a la iglesia, hermano, todo eso es una disciplina cristiana. No estoy diciendo que no, eso lo vamos a ver en otros temas, escúcheme. Pero no es por eso que Dios es bueno con usted, hermano. Usted puede ser igual de perverso como o yo, para que no se ofenda, como aquella persona que vive sin Dios. Puedo estar aquí dentro de la iglesia deseando a las hermanas, o las hermanas deseando a los hermanos, o murmurando unos contra otros, y estando dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? Tremendo. ¿No se acuerdan de lo que pasó en Corintios? Es algo bien horrible, hermano, algo que ni afuera se miraba. Y el apóstol Pablo dijo, hey, hagan esto. Ahora, yo pregunto, ¿la iglesia de Corintios estaba hablándole a cristianos o no? ¿Pueden pasar cosas dentro del cristianismo? Claro que sí, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, nada va a poder contribuir para que Dios sea bueno con usted, hermano. Quítese esa religiosidad de su corazón, porque si no va a luchar toda su vida, se va a agotar, va a andar bien cargado, va a orar porque si no le va a caer un trueno en esa mañana. Va a leer la Biblia como consecuencia del amor de Dios para su vida, y usted va a vivir un religiosismo y un día se va a cansar. ¿Sabe por qué se va a cansar? Porque estuvo viviendo en sus obras y hasta se va a ir de la iglesia, o va a cometer pecados horribles porque se cansó de ganarse el favor de Dios con sus obras. Pero si usted, hermano, hoy en esta mañana aprende a vivir en ese amor de Dios, dirigido por el amor de Dios, no solo va a vivir con paz, pero se va a quitar una carga que Jesús intentó quitarle a los fariseos y ellos no quisieron quitarla. Y por eso muchos siguen igual, y dentro de las iglesias muchos seguimos igual. Amén. Ahora miren, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del sacrificio, para que podamos entender que nada podemos agregar, que la ira de Dios, el coraje de Dios ya fue satisfecho. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Vamos a leer la Biblia, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, sigo leyendo ahí,
llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas es decir, un sacerdote tenía una vigencia de vida y ya se moría y ya no podía continuar, ¿ok? Es lo que quiere decir ahí. Mas es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, es decir, Él no muere, tiene un sacerdocio inamovible, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, pues claro, santo nuestro Señor, inocente nuestro Señor, sin mancha nuestro Señor, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok, lo que ellos estaban entendiendo era lo siguiente, entiendan, ellos vivían en una cultura judía, ahí se hacían sacrificios cada tiempo, pero el sacrificio más, por así decirlo, donde más se reunían era cada año, ¿verdad? Un sacerdote, había un sumo sacerdote y varios sacerdotes, porque había mucha gente que atender, unos llevaban palomas, otros llevaban cabras, dependiendo, y ellos hacían un sacrificio. Por un año se aplacaba la ira de Dios, no se quitaba. ¿Ok? Entonces lo que quiere decir aquí, que ese sacerdote, escúcheme, ese sacerdote antes de presentarse a ponerse de pie para que el pecador fuera tener la misericordia de Dios por un año, tenía que expiar su propio pecado, porque era un hombre pecador. Si un sacerdote se presentaba así bien, ¿verdad?, bien papas fritas, y andaba pecado en él, ¿qué le pasaba? Moría. Entonces Jesús no tenía necesidad, hermano, de hacer ningún sacrificio por él mismo, porque él es, ¿cómo dice? Puro, no hay pecado en él. Entonces, ese sacerdote en el pasado, cada año, si él se moría, pues era otro. Cada año una persona tenía que, ¿puedo usar la palabra como abonar o reactivar la membresía? Para que me entienda, ¿verdad? Vamos, ya me faltan dos días, porque si no, ahorita me va a caer la ira. Ok, en ese tiempo. Pero escuchen, una vez que Jesús llegó a expiar ese pecado, el pecado de la humanidad, ya no hay necesidad de otro sacrificio, hermano. Ese sacrificio ya fue puesto ahí. Y saben, es lo que le digo, a nosotros nos gusta colaborar. Por eso chocamos con el Dios Santo. ¿Sí me entiendes? Si somos sinceros, por eso chocamos. Entonces, si yo oro, si yo leo la Biblia, bueno, eso es un crecimiento humano, ¿verdad? Que las Escrituras nos dicen. Como le dije, eso no lo estamos quitando, ni vamos a modificar el mensaje. Vamos a ser exhortativos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No nos vamos a cansar de decir las verdades, pero también queremos ofrecerles lo que la Biblia nos ofrece a los hijos de Dios. Esa libertad de Cristo, de sentirnos libres y no atrapados, no atados con el pecado. Pero ya cada quien va a ser libre, hermanos, o cada quien va a querer cargar la culpa. Si usted quiere seguir cargando la culpa, adelante. Pero si usted quiere recibir esa libertad verdadera, hermanos, sin religiosismo, esa es una decisión personal. Amén. Yo me estoy basando en la Biblia, no estoy hablando de Epicúreos, ni de Calvino, ni de Jacobo Arminio, nada, ni nadie. Que me cae gordo Calvino, no sé qué. Entonces, no pudiéramos, ¿verdad que no, hermanos? Porque tenemos que amar a nuestro próximo. Y luego, ¿saben qué? Para acabarla, Calvino nació el mismo día que yo, el 10 de julio. Ese nomás nos está uniendo el destino, dice. Ni modo, pues allá en el cielo le voy a decir, ¿sabes qué, Calvino? Te traía atravesado, pero bueno, no es cierto. Ahora, ya miramos esto, hermanos, fíjense. ¿Cómo demuestra Dios ese amor? ¿Cómo lo demuestra? En el sacrificio de Jesús. Esa es la máxima expresión de amor de Dios. No hay otra, hermanos. Miren, hay milagros. ¿Han experimentado milagros? Yo creo en los milagros. Es un milagro que usted vino, no se crea. Bueno, hay milagros, pero ni esos milagros es la expresión del amor de Dios. Pero el que Jesús viniera a morir por el pecador, esa es la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Ok? Ahora,
también Dios demuestra su amor al disciplinarnos, ¿verdad? Ya no les gustó. Es una muestra del amor de Dios, pero vamos a ver aquí algo que cambia mucho. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 6 al 8 dice: porque el Señor, ¿qué viene primero antes de la disciplina? Ojo, padres, ¿qué viene primero antes de la disciplina? Porque el Señor al que ama, no puedes disciplinar, hermano, primero y no mostrar el amor, porque sería una disciplina humana. Muchos lo hemos hecho y hemos cometido error y tenemos hijos rebeldes, hijos amargados. Pero Dios quiere que sigamos el patrón bíblico. Dice aquí, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Así que azótelos, hermanos, no se crean. Dice, y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipe, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, yo me pongo nervioso cuando yo escucho a alguien que anda en mal camino y que, ¿cómo te va? No, bien. Digo, este cuate ni llega primo. ¿Me entienden? Si una persona anda en rebeldía y no ha tenido ninguna consecuencia, hermanos, yo me pongo a temblar, porque quién sabe, porque Dios al que ama lo va a disciplinar. Ahora, aquí está la idea, hermanos, que nosotros a veces no entendemos y lo vamos a explicar. Miren, muchos podemos vivir con un temor a Dios de película de Freddy Krueger. Un temor a Dios como si va a salir en la noche o en ese momento va a aventar la garra. Y eso es incorrecto, hermanos. La Biblia no habla de un terror así. La Biblia habla de un temor reverente al Dios Santo. Escuchen. Entonces a veces pensamos nosotros que por esto, que por otro, no, hermanos. Yo voy a hacer una pregunta y quiero que conteste no fariseamente. ¿La ira de Dios se aplacó en Jesús, sí o no? Pues, dígame con la Biblia, ¿la ira de Dios se aplacó, sí o no? Ya lo demás, hermanos, es disciplina, entiéndalo. Dios no nos castiga, somos sus hijos, es disciplina. Les voy a poner este ejemplo para que me entienda. ¿Cuántos han ido al doctor? Hay unos que tienen más fe en el doctor, pero eso es otra cosa, ¿no? Ok, vamos al doctor y ¿sabes qué? Pues te toca inyección. Y la B12, esa de aceite, de cartílago de tiburón, que quedas con la pata así como que, ¿sí les ha tocado? Las bellodectas, porque te duele la pierna, ¿no? Te arde, parece que te están inyectando lava. Ok, pregunta, ¿el doctor es un doctor malo? ¿Te está aplicando un castigo? No. El doctor sabe que vas a sufrir un momento, pero te vas a aliviar. Escuchen, hermanos. Dios mira de esa manera. A veces nos va a dar unos varazos que nos va a dejar con la asiática todo lo que da, ¿verdad, David? A veces, no estoy diciendo que eso sea, aunque a lo mejor cayó, ¿verdad? Pegó ahí en grano. Ahorita la traigo para todos, Andrés, para que ligeres la carga, ¿eh? Entonces, ahora, Dios lo que hace, hermanos, disciplinarnos para corregir esa acción. Es muy diferente, hermanos, a un castigo. Entienda, por favor, hermano, descansa en el Señor. La ira fue descargada en Jesús. A nosotros nos toca disciplina y claro que nos duele, ¿sí o no? Pero es disciplina, no castigo. En el Antiguo Testamento, hermanos, a veces confundimos las épocas, confundimos las dispensaciones y tenemos al Dios del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Él no cambia, obviamente, hermano, pero la grande diferencia es que en el Nuevo Testamento Jesús vino a quitar la ira del Padre. Esa es la grande diferencia, hermanos. Amén. Ok, sí, expliqué algo para que usted pudiera entender esto. Entonces, vamos a hacer una pregunta muy sencilla. A ver, ¿a quién agarraré aquí? No, todos van a creerse santos aquí. Pero bueno, voy a pedir la honestidad de uno. No, tú no, Andrés, porque ya te quieres ir de la iglesia. Miren,
voy a pedir la honestidad de un varón o una mujer. ¿Cuántos sinceramente en esta semana no oraron un día? Empiezo conmigo. Un día en esta semana yo no oré. Como debería de haber orado, ¿no? Siempre estamos orando, ya sé lo que... Pero bien, ¿cuántos no oramos un día esta semana? Gloria a Dios por la honestidad. Pecadores, Señor, cáiles, no se crean. Bueno, a ver, escúchenme, ¿qué les pasó? Pues nomás traen la marca del 666 en la frente, ¿no? ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, escuchen, hermanos, yo no estoy promoviendo que no oremos, no cambie el mensaje. Estoy tratando de entender que lo que usted haga o deje de hacer no varía el amor de Dios. No le puede usted ayudar a Dios, ni yo. Sin embargo, el amor que Dios nos ha dado nos lleva a obedecerle. Por eso después lo vamos a ver, le digo, este es el primer tema. Juan dijo, ¿verdad? Palabras de Jesús, si me aman, esa evidencia va a ser que ustedes guarden mis mandamientos. Por el amor, hermano, no por el temor. Porque por el temor vamos a hacer obras humanas, entiendan, hermano. Y las obras humanas no van a perfeccionar nuestro carácter, nos van a hacer más religiosos. Pero cuando somos libres, cuando verdaderamente Jesús rompe las cadenas de la religiosidad, nosotros podemos ser honestos, podemos tener una relación sincera con Dios, no basada en nuestros hechos, sino en la bondad de Dios, y como consecuencia le servimos. El otra vez puse un ejemplo a alguien, pero no quiso perder, ¿verdad? Algún familiar. Le dije, te voy a hacer una pregunta. Le dije, si tú te encontraras un hombre bueno, que te tratara bien, que te diera lo que tú mereces, que te diera tu lugar, y todas las hermanas así, ¿dónde? No se crean. Es su esposo, hermana. ¿Qué harías? La respuesta, ella no quiso perder. Dijo, no, pues ni así lo amara, o sea, porque es la carnita asada, lo entiendo. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta lógica? Nosotros nos portaríamos bien con él, con ella. ¿Por qué? Por consecuencia del amor que esa persona nos tiene. ¿Sí o no? ¿O también no quiere perder? Entiendan, hermanos, esta es la diferencia del amor de Dios al fariseísmo. El amor que Dios produce en nuestro corazón nos ayuda a obedecerle, hermano. Pero no con ese terror, entienda, porque vamos a vivir en las obras. ¿Estamos entendiendo un poquito o no? Bueno, todavía faltan 3 enseñanzas más, ¿ok? Bueno, número 3. ¿Cómo demuestra Dios, vamos a contestar el punto. ¿Cómo demuestra Dios ese amor? ¿Verdad? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo demuestra Dios ese amor? Enviando a su Hijo para salvarnos. ¿Ok? Número 4. ¿Es cambiante su amor? Y he estado tirándole unas pataditas a la pelota para cuando llegue al campo ya lo entienda. Vamos a leer la Biblia. Juan capítulo 15, versículo 9. ¿Es cambiante el amor de Dios? Juan capítulo 15, versículo 9. Fíjense lo que dice, hermanos. Este es un símil, obviamente, pero es una comparación para que usted y yo podamos entender. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si se dan cuenta que no dice permanecer en el terror, permanezcan en la justicia, permanezcan esclavos, ¿verdad que no dice eso? Vamos a ir. Ahora vamos a leer unos versículos que todos no lo sabemos, que los hemos cantado, pero vamos a darles la aplicación adecuada. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, por favor. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles son las cosas? La tribulación, la angustia, etcétera, etcétera. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores. No porque nosotros seamos vencedores, no, el triunfalismo también no es bueno. Pero dice que somos vencedores porque alguien venció, ¿sí o no? Dice, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, y escuchen hermano, el apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo. Dice esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora hermano, una vez más, yo no estoy hablando aquí de que si la salvación se pierde o no. La verdad, yo no voy a entrar en esa polémica, en serio, no voy a entrar en eso. Y ni siquiera eso se me viene a la mente. En serio, hermano, soy sincero, no se me viene a la mente. ¿Saben por qué? Bueno, porque ese grande amor que yo he experimentado en mi vida, el amor de Dios en mi vida, no me hace pensar que si peco, ¿qué me pasa? ¿Pierdo o no pierdo la salvación? No, hermanos. Yo solo estoy contestando del amor inalterable de Dios, no de su salvación. Eso es otro tema, hermanos. Pero recibe esto. Escúchame. ¿Tú y yo somos seres creados, sí o no? ¿O eres tu propio creador? ¿Somos seres creados, sí o no? Ok, vamos a ver lo que dice el texto. El texto dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo que es creado, excepto nosotros. Perdóname, hermano, en serio, perdóname. Pero yo no veo esa excepción en el texto. Yo no sé si tú la ves y me ayudas a aclarar. Dice que ninguna cosa creada excepto nosotros. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice? Ninguna, hermano. ¿Te das cuenta cómo el evangelio te libra de glorificarte? Todo es por Dios. No tenemos nada aquí, no hay una tajada de gloria. Ya se acabaron las medallas, como dice José Luis, ¿verdad? Luego les cuento la historia, pero bueno. Entonces escúchenme, yo no miro esa excepción en el texto. Yo no la miro. Y saben, una vez más, no se me viene ese pensamiento, hermanos, a mí. Si peco, no, ¿qué me va a pasar? No se me viene ese pensamiento, pero sí se me viene un profundo agradecimiento por el amor inalterable del Dios invariable. Y le doy gracias a Dios que su amor no se base en lo que yo haga o deje de hacer. No es un permiso para pecar, hermano, no confunda una vez más. Pero su amor no se basa en nosotros. Hermanos, nosotros no somos el centro de atención, es Cristo, es su amor. Su amor se basa en su fidelidad, en su voluntad de amar, hermanos. Y esto, hermanos, una vez más, no lo digo como un permiso para pecar. Como Dios me ama, haga lo que haga, me seguirá amando. Hermano, ese no es mi punto. Ese no es mi punto, hermanos. Y una vez más, si usted ama a Dios, ese pensamiento no tendría que estar en su corazón. En serio, hermano. No tendría, solo un profundo agradecimiento por el amor inalterable, hermano, de Dios. A veces, hermanos, vivimos vidas cristianas pensando que su amor depende de mí, de mis actos. Te pregunto esto, como lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 18. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo, que en serio, a lo menos yo no tengo el estándar que tenía él. Romanos 7, 18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces en el 24, vamos a leer el 24 para no leer todo lo demás. Dice algo, hermanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo voy a hacer una pregunta, hermano. ¿No odia usted su pecado? Yo sí odio mi pecado, hermano.
Yo digo, Señor, ¿por qué me pasa? A veces estoy hablando con el hermano y ya me tiene hasta, ¿verdad? Y, Señor, ¿por qué no te lo llevas? Dice, oye, hermano, pues es mi hermano en la fe. Tenemos pensamientos contrarios aún en la convivencia. ¿Por qué? Miserable de mí, hermano. Somos pecadores, entienda esto. Pero escuchen lo que dice el 25. Miserable de mí, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora no está diciendo de que yo pienso en mi corazón amar a Dios, pero con mi carne peco. No, esa es una comparación de la ley del mundo, la ley del pecado y la gracia. ¿Okay? Y lo que está comparando que dentro de él habita el pecado, y es verdad, habita de todo, y la única manera de poder librarnos de la ley del pecado es a través de la gracia de Cristo Jesús. Es lo que él quiere decir ahí, para que no vaya a malinterpretar el texto, ¿no? Ahora, imagínense, hermano, que su amor variara por nuestro comportamiento. Ahorita le vamos a dar un aguijonazo al religiosismo. Imagínense que su amor variara por nuestro comportamiento. Hermano, simplemente no nos amara. Sea sincero, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios lo ama por lo que usted hace o por cómo usted se comporta? No, hombre, hermano, olvídate. Olvídate, no. No, hermano, porque hay maldad en nosotros. Y escúchame, nada puro, nada santo. Basta con que se vaya a Levítico para que vea cómo eran los sacrificios. Nada inmundo podía entrar a la presencia de un Dios santo. Por eso nosotros hay maldad en nuestro corazón. No recibe Dios nada, solo a través de Jesús. No nos amara, hermano. Aún hay mucha maldad en nosotros. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. Simplificando el texto, dice, miserable de mí, solo Jesús puede librarme de esta conducta mundana. En pocas palabras, hermanos, entonces a veces creemos que Dios es más bueno o menos bueno por lo que hacemos. Déjame decirte que no es así, hermano. Dios no depende de ti ni de mí. No depende de eso. Él es como Él es por su fidelidad y por su gloria. Una vez más, solo la conducta pura de Jesús, hermano, y su sacrificio pudo aplacar su ira. De ahí en adelante, nada ni nadie hará que Dios cambie. Ahora, sé que la palabra de Dios habla que nos convertimos a Dios, que si nos humilláramos e invocáramos su nombre, Él oiría desde los cielos. Yo creo en todo eso, hermano. Creo en Oseas, creo en toda la Biblia, porque sería injusto no creer en eso. Pero saben, hermano, escuchen esto. Cada que yo miro algo así, siempre el Evangelio me libra de la gloria del hombre. ¿Saben quién es el que produce un cambio en el corazón de las personas? ¿Sabes por qué tú hoy puedes dejar de robar, de mentir y de otras cosas, para ya no hablar más de eso? ¿Sabes por qué podemos dejar de hacer eso? ¿Por qué creen? Por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Todo lo que usted y yo podemos hacer bien es porque Él mismo lo produce. Nadie está al estándar de un Dios santo, sino Él mismo que es santo. O sea que Él tiene que producir la santidad que Él mismo deba recibir. ¿Me entiende? Nosotros no lo podemos producir, solo Él. Y eso, hermanos, no nos gusta, en serio, porque queremos una medalla, ¿verdad, Giovanni, o no? Queremos colgarnos algo, pero no. Dios nos libra de eso. A mí me da libertad de eso. ¿A quién no? Dile un aplauso al Señor, hermano. A mí me libra de eso. A usted también. Entonces, todo lo que Dios pide, Él hace que suceda de una manera. Por ejemplo, Él decía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en la primer mención de la salvación del ser humano, Él sentenció a la serpiente, ¿se acuerdan? Génesis 3:15, pues.
Y dijo, ok, está bien, tú vas a moldear el calcañar, o sea, vas a causar dolor, pero la mujer te aplastará. Es decir, va a venir un Salvador que te va a matar. Hermano, todo el antídoto para el pecado fue Cristo Jesús, y Cristo Jesús es Dios. Él mismo, hermano, tiene que producir la santidad que Él puede aceptar. Nosotros no podemos hacerlo, somos incapaces, hermano. Si las producimos es porque el Espíritu Santo nos ayuda a producirlas. En pocas palabras, hermanos, Él nos exige una conducta firme y Él mismo produce en nosotros esa conducta firme, hermano. Esa es su bondad, hermano. Qué tremendo es el Señor, hermano. Él nos ayuda a tomar acciones que lo glorifiquen a Él. La única vida perfecta, escúcheme, hermano, por favor. La única vida perfecta fue la de Jesús. De ahí en adelante nadie podemos hacer una obra perfectamente. Una vez más, casi nadie habla de esto, hermano. En serio, casi nadie habla de esto. Inclusive yo no hablaba mucho de esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros pensamos, o los predicadores pensamos, si decimos esto a la iglesia va a haber un libertinaje en la iglesia. En primer lugar, hermano, Dios sabe que esta no es mi intención. Y por otra parte, hermano, se debe de hablar de todo, de todo de Dios. Se debe de hablar de la bondad y de la severidad de Dios. No solamente la bondad, no solamente la severidad. Debe de haber un balance. Miren, si usted revisa, si somos sinceros, las enseñanzas o las que a veces más nos gustan, usted se va a dar cuenta de en qué balance está. Si usted revisa las enseñanzas que más le han gustado y son puro machete y de todo, es porque usted tiene una amargura espiritual y le gusta que le digan que gusano de Jacob y que te trague una ballena, ¿me entienden? En serio, hermano, y eso yo lo digo por mí, primeramente por mí. Pero no, hermanos, no podemos quitar la ternura de Jesús, no podemos quitar el amor de Jesús, seríamos deshonestos. Tenemos que hablar de la bondad, pero de la severidad de Dios. Y a veces omitimos esto, hermano, de hablar de Dios en esto por temor. Como bien lo dije antes, hermano, ¿verdad? Para que la iglesia pues vámonos a la pachanga, al cabo el pastor dijo que Dios me va a amar. Sí, ese es el punto y aparte. Pero entonces tú tomaste decisiones porque ese amor no produjo nada en ti. Y es ahí donde, digo, yo no puedo decir porque solamente Dios sabe, pero es ahí que Dios separa a sus hijos a los que no son. Los que verdaderamente son sus hijos van a abrazar el amor del Padre y lo van a seguir y le van a obedecer, no para ganarse nada, sino como consecuencia de su gratitud por amor al que los ha amado. Esa es responsabilidad de nosotros, hermano. Pero no por eso vamos a omitir estos temas. Amén. Así que las almas, o ustedes en este caso, hermanos, no dependen de que si yo omito hablar del amor o que si solamente hablo de la severidad de Dios. Yo no soy aquí el pastor final, por así decirlo. El pastor de esta iglesia es Jesús. La fuerza es del Espíritu Santo, no es mía. Cada quien va a tomar esta palabra y va a hacer de ella conforme haya en su corazón. Y es mi oración que podamos ser libres del religiosismo y disfrutar el amor que el Padre nos ha dado, hermanos. Esa es mi oración, pero cada quien, ¿verdad? Así que las almas no dependen de nosotros, sino dependen del amor que ellos hayan experimentado por Dios. Y por ese amor les servirán. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué servían los discípulos a Jesús? ¿Por qué creen que ustedes seguían los discípulos a Jesús? Nadie les había mostrado amor, cariño, hermanos. Nadie. Ellos eran unos pescadores. Nadie los había agarrado como estudiantes. En serio, hermanos, eran personas fracasadas
espiritualmente hablando, en su conocimiento, porque los que verdaderamente tenían conocimiento estaban en las escuelas rabínicas, algunos eran fariseos, otros iban en pos de ser fariseo. Un pescador, una persona que estaba ahí, era una persona que no fue aceptada por un rabino. Y escuchen, hermano, el rabino, escuchen, jamás el rabino iba en pos de los discípulos. Eran los discípulos quienes buscaban al rabino y al rabino de nombre. Cuando ellos vieron, hermanos, al rabino de rabinos, al rey de reyes caminar sobre las aguas, subirse a su barca y decirles: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿Sabes qué ellos entendieron? Ellos dijeron: yo no soy esa persona que los demás dicen. Soy aceptado por alguien. Aunque yo soy un simple pescador, Él vino en busca de mí. Para ellos, hermanos, esa fue la muestra más grande del amor de Dios. ¿Cuántas veces Jesús no soportó el carácter de los discípulos, hermano? En una ocasión lo narra un evangelio que después de que Pedro negó al Señor, y ya sabemos la historia, dice que sus caras se encontraron. ¿Se acuerdan? Imagínense la mirada de Jesús. ¿Qué creen, hermanos, ustedes, que hizo que Pedro regresara? ¿Ustedes creen que Jesús le dijo: vas a ver, allá te voy a decir para abajo? ¿Usted cree que Jesús dijo eso? Una mirada sangrante, una mirada doliente, agonizante, pero con amor. Decirle a su amado pescador: te dije que ibas a fallar, pero yo te perdono, no te preocupes. Yo te perdono, sabía que ibas a fallar. Y esa mirada del amor de Jesús hizo que ese Pedro se volviera a Jesús. Entiendan, hermano, de intelectualidad y de todo, ellos oían y sabían. Lo que hizo diferente es que Jesús vivía lo que Él enseñaba, mostraba el amor que Él decía. El fariseo no le importaba, ¿se acuerdan? Y muchas historias que puedo hacer que no me alcanzaría el tiempo, hermanos, sinceramente. Muchos miraban a los cojos, miraban y no les importaba a ellos la ley. No, tú quítate de aquí, inmundo. Y Jesús pasaba, se llenaba, se contaminaba con su pecado, porque era una alusión de que Él recibía el pecado de la humanidad y les daba sanidad. Era una alusión a la sanidad espiritual. Nadie más lo hacía. Hermanos, si siguieron a Jesús, si sirvieron a Jesús y si murieron por Jesús, es por el amor que Jesús les mostró, hermanos. Así que si usted va a servir a Jesús, si usted va a seguir a Jesús, espero, hermanos, que lo haga por amor. Porque de lo contrario, hermanos, usted va a vivir con un peso en sus vidas, en serio se los digo. Va a ser un fariseo de fariseos y no va a disfrutar la vida cristiana en el buen sentido de la palabra. Disfrutamos del amor, tenemos pruebas, luchas, todo lo que ya sabemos, hermano. Eso no se nos va a quitar porque Dios nos ame, no. Pero el amor de Dios absorbe eso y nos da esperanza de que su amor es inalterable, hermanos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, por favor, de creer que por el orar, que por el leer la Biblia, Dios nos ama más, hermano. Escúchame, por favor. Tenga cuidado de eso, porque va a basar la bondad de Dios en sus acciones. No, hermanos. No, hermanos. Cuando lo hacemos, Dios no nos ama más o nos ama menos. Eso no cambia, hermanos. No es por lo que hacemos. Ahora, lo que sí cambia es nuestra comunión, ¿sí o no? Lo que sí cambia es nuestra comunión, porque entre más oración, más estudio de la palabra, más conocimiento. Pero aún eso tiene que ser dirigido por el amor de Dios. Yo debo de orar incansablemente, si se puede todo el día, hermano, por amor a Jesús, porque quiero estar en su presencia, porque quiero saber lo que Él quiere para mi vida, quiero que Él me guíe. Me postro ante su presencia no para ganarme nada, sino para decirle: Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer aquí. Por eso oramos, no para ganarnos nada. No podemos doblarle las manos a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hermano, no debe ser de una manera: es que tengo que leer 55 minutos porque si no, ¿qué? Por favor, fariseo de fariseos.
Sino que, hermano, si usted y yo pasamos la vida leyendo la palabra de Dios, es porque amamos a Él, porque queremos conocerlo a Él, porque queremos saber cómo piensa, cómo actúa, cómo nos aconseja. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo cuando vemos las cosas de la perspectiva del amor de Dios? Es por amor. Jamás, hermano, por favor, vea a Dios que su carácter dependa de nosotros, porque en ese momento, hermanos, usted va a rebajar a Dios. Y por favor, no lo hagamos. Yo sé que lo hemos hecho, hermano. Por favor, no lo hagamos. No lo hagamos, hermano. Una vez más, Dios no acepta trueques. No, hermanos. Una vez más, hermanos, sé que a veces no va a ser muy fácil entender esto, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en 3 enseñanzas más. Entiendan, para entender más completo. Número 4. Vamos a contestar. ¿Es cambiante su amor? Juan capítulo 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Respuesta: ¿es cambiante su amor? Vamos a contestar con la Biblia. Miren, cuando el amor de Dios cambia por Jesús, ese día cambiará el amor de Jesús por nosotros. Ahora, ¿por qué, hermanos? Dice permanecer en mi amor. Fíjense, hermano, no porque ese amor se quite, sino porque de Jesús no se puede quitar del amor de Dios. Jamás. Jesús no puede quitar el amor de Dios. No se puede separar del amor de Dios. Se dice de nosotros, hermano, porque a Jesús es imposible, para que me entiendan, que no pueda permanecer en el amor de Dios. Pero por eso se dice, para que nosotros podamos entender, hermano. Número 5, hermanos, ya estamos yéndose al final. ¿A quién da su amor Dios? ¿A quién da de su amor Dios? Yo sé que aquí ya vamos a empezar a calentarnos, pero yo una vez más, mi tema no es meterme en controversias, sino hablar de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16, ya lo sabemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sigo leyendo, 3:17 y al 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, hermano, de antemano ya sabemos la gran controversia que hay aquí en esa pregunta. Y bueno, la verdad, ya nosotros a través de la Biblia, a través de estudios, ya hemos demostrado que Dios no elige a unos para salvación y elige a otros para condenación. Nosotros ya hemos hablado de eso. No me voy a meter en ese tema, ¿no? ¿Ok? Pero escuchen esto, lo que vamos a extraer de aquí es la verdad. Fíjense, hermanos, nadie jamás se va a jactar del amor de Dios en Él por ser elegido, porque ahí una vez más entra la conducta humana. El amor de Dios no se basa en nosotros, se basa en Él. Entonces Dios no va a permitir que diga: no, es que yo soy elegido. No, olvídate. Pero tampoco su amor va a permitir que diga una persona: no, pues es que yo me fui al infierno porque Dios no me permitió. Tampoco su carácter va a prohibir eso. Eso no entra en el carácter de Dios. Pero eso ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces miren, no me centraré en eso, pero nomás de pasada lo digo. Solo voy a decir lo siguiente, hermanos. El amor de Dios es para todos, como lo dice en el texto del griego, de donde usted le quiera buscar. Esa palabra es a todas las personas, ¿ok? Fíjense, el amor de Dios es para todos. Sin embargo, se manifiesta a los que creen. ¿Sí entiende ese punto? Ese es el punto central en ese texto, no la controversia. El amor de Dios es para todos, pero se manifiesta a aquellos que creen, porque los que no creen, esos son los que son condenados. Sin controversia, sin nada, eso es, hermano. Ahora, miren,
Ese amor, hermanos, a los que ya creen, ese amor es manifestado a través de que la vida perfecta de Jesús se transfiere a Él, es decir, a mí, a usted, ¿verdad? Nuestros pecados han sido borrados, aunque nosotros los sigamos recordando, pero nuestros pecados han sido borrados. Hoy tenemos un nuevo estatus delante de Dios. Antes éramos pecadores, la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas, éramos desobedientes, era todo, pero hoy tenemos un estatus que gracias a Cristo tenemos. Eso tenemos que entenderlo porque la Biblia habla de ello, ¿ok? El estatus es de pecadores a provocadores de su ira, ahora somos sus hijos, hermano. Y Dios no nos ve tal como somos, sino como un producto que Jesús está terminando. Eso es lo glorioso de esto, hermano. Un producto que Jesús está haciendo, y como Jesús no hace las cosas a medias, pues gloria a Dios por eso. Por eso, hermanos, su bondad y amor está en nosotros, por Él, por Jesús. Por eso, hermanos, cuando fallamos, póngame atención por favor, por eso cuando fallamos nosotros no somos consumidos. ¿Qué diferencia hay entre Nadab y Abiú? Nosotros hoy somos sacerdotes, todos, ¿sí o no? Ellos eran sacerdotes. ¿Qué diferencia hay entre Nadab y Abiú y nosotros? Somos los mismos. La única diferencia que la ira de Dios en ese entonces no se había descargado sobre nadie, pero se descargó en Cristo Jesús. Ahora, ese carácter de Dios es inalterable, pero Dios sabe cómo actuar. Porque, por ejemplo, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? Demostraron su ira. O sea, por eso les digo que es la bondad y la severidad de Dios. No podemos decir que Dios jamás, en primer lugar, a mí sinceramente no me consta que ellos hayan sido hijos de Dios. No me consta eso. Pero tampoco no puedo decir que no lo sean, ¿me entienden? Esa es una controversia que tienen muchos teólogos diciendo, pero no hay algo bíblico de Bernabé, si se dice, pero de ellos no. Entonces, bueno, pero lo que sí quiero decir que el carácter de Dios, hermanos, es inalterable. Él es como es. Ahora, una vez más, es por lo mismo, hermanos, que Jesús está terminando una obra por su amor, por su bondad de nosotros. Es por eso que cuando fallamos no somos consumidos, hermano. Hermano, fallamos mucho, entiéndame. Si fuera por su conducta, por mi conducta, ¿desde cuándo no estaríamos en esta tierra? No es por nosotros. Una vez más, en serio, hermano, aunque nos duela, no somos el centro de atención. El centro de atención es Cristo Jesús. Una vez más, esto no es una licencia para pecar. Más bien, hermanos, esto debe de llevarnos a amarlo más, a obedecerlo más, por ese grande amor, hermanos. Así que, lejos de entrar en una controversia desde la Reforma hasta ahorita, el amor de Dios es para todos, pero se manifiesta a aquellos que creen. Y esos, yo no sé. Eso sí, yo no lo sé, ¿verdad? Porque podemos ver muchas personas que dicen que creen, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Pues no creyeron. Así que solamente Dios sabe quién es sincero, hermano. Ok, entonces, ¿a quién da su amor? Respuesta: el amor de Dios es para todos, pero se manifiesta a aquellos que creen. Número 6 y último, hermanos, ahora sí. 6 y último. ¿Hasta cuándo es su amor por sus testigos? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos son testigos de Roosevelt? Eso, todos. ¿Cuántos son testigos de Jesús? ¿Sí? Bueno. Juan capítulo 15, versículo 9. ¿Hasta cuándo es su amor por sus testigos? Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si bien, hermanos, el texto que voy a citar es una ilustración del amor eterno de Dios a Israel, sirve para entender lo siguiente. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3, y dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Ya ve que no la compuso Juan Gabriel, la canción. ¿Quién la compuso?
Cristo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero vamos a ver hasta cuándo es el amor del Padre. Ahorita vimos, esto es para los judíos, está bien, yo lo entiendo, pero es un ejemplo de que veamos el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar del amor de Dios para su iglesia, y ustedes y yo somos iglesia. Mateo 16, 18, vamos a leer ahí. Ya me estoy yendo hacia el final, hermano. Regálele al Señor 10 minutos de su ocupada vida. ¿Cuántos dicen amén? No, hombre, hermano. Bueno, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres el Papa. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, aquí Pedro y los apóstoles representan a la iglesia. ¿Ok? Entonces vemos que el infierno, póngame atención, hermano, el infierno no va a poder contra la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Ahora, estas puertas del infierno hacen una alusión al final, a los días donde va a ser enviados al lago de fuego de azufre, o vamos a vivir en la presencia de Dios. En pocas palabras, lo que quiero dar a entender aquí es que Jesús está diciendo que su iglesia no van a estar en el infierno, su iglesia, ¿ok? Ahora, vamos a ver ya de una manera más específica el amor del Padre. ¿Cuánto es o por cuánto tiempo es el amor del Padre para su iglesia? Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Cómo es el amor del Padre por su iglesia? ¿Hasta cuándo es el amor de Dios por sus testigos? Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, aquí es donde viene la clave, hermano, ponga atención, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pregunta, ¿quién va a purificar a la iglesia? Ok, ¿qué vemos aquí, hermanos? Miren, el amor eterno de Dios en Jesús para su iglesia. ¿Y hasta cuándo, pues? Vemos aquí, ¿qué dice? Hasta el fin, dice, presentarla gloriosa sin mancha. Y esta es una alusión, ¿saben de qué? De las bodas del Cordero. ¿Cuándo será esto? Al final de los tiempos. ¿Qué estamos diciendo entonces, hermanos? ¿Hasta cuándo es su amor por sus testigos? Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Hasta cuándo es su amor por sus testigos? Es eterno. Así como de eterno, póngame atención, hermanos, es el amor del Padre por Jesús, así de eterno es el amor de Jesús por nosotros, hermanos. Hermano, el amor del Padre es eterno. Dios se ama a sí mismo, es decir, Dios ama a Jesús. Y su amor, hermanos, ya vimos que no cambia. Entonces, aquí nos dice que el amor que el Padre tiene y ha tenido y tendrá por Jesús es el mismo que Jesús tiene por nosotros. Es decir, el amor de Jesús por su iglesia, hermanos, es para siempre. Para siempre. ¿Cómo es el amor de Dios para un testigo, hermano? Como el amor que Dios tiene para Jesús. Hermano, la semana que viene, si el Señor me lo permite y no me van a crucificar los fariseos. ¿No hay fariseos ya o sí? ¿Sí? La semana que viene, hermano, si el Señor me lo permite, vamos a aprender, fíjense, el efecto que causó el amor de Jesús, en especial en uno de sus discípulos. Vamos a aprender eso, hermano. Aplicación. Cuenta una historia, escuchen, hermano, que un niño tenía un padre y ese padre era bueno, pero aparte de bueno, era un rey. Y este niño iba a cortar flores a un jardín, pero pues como es niño, cortaba también, en medio de esas flores, cortaba maleza, espinos, cardos, y lo llevaba como regalo hacia su papá. Él hacía lo mejor que podía, pero la verdad que ese no era un regalo digno para un rey. Y el padre, es decir, el rey,
miraba esto y le dijo a su hijo mayor: mira, cuando tu hermano traiga ese arreglo floral, te pido que quites de él los cardos, los espinos y esa maleza, y ve al jardín real y corta las mejores flores, y después vienes y me las traes, y así podré recibir ese regalo. Y así sucedía. Este niño no entendía, cómo ese regalo que él hacía, pues la verdad feo, lucía tan hermoso. Y saben, hermanos, nuestro Padre Dios es ese Padre bueno que recibe nuestros esfuerzos y nos ama. Pero escuchen, por más esfuerzos, por más obras, nuestras obras son esa maleza, esos cardos, esos espinos. Pero el hijo mayor es Jesús. Ese hijo mayor es Jesús, que con su sacrificio adornó ese arreglo floral para que pueda ser recibido por Dios, hermanos. Hermano, nuestro Padre nos ama, aunque no somos dignos de darle nada, pero nos ama porque Jesús arregló todo para presentarnos como ese arreglo floral. Y ahora lo que hacemos no es recibido por nosotros, ni por nuestro esfuerzo, sino por Él, hermanos, por Jesús. El amor de Dios es inalterable porque está basado en Él mismo. Hermano, en serio, ya cada quien recibe y hace con la palabra de Dios, depende de lo que hay en su corazón. Depende de lo que haya recibido. Solo termino con esto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, nuestra condición caída, le voy a pedir a mis hermanos que pasen. Nuestra condición caída rechaza que no podamos participar en lo que Dios hace. Lo entiendo. Pero sería imposible, hermanos, que Dios recibiera algo si no es adornado por Jesús. Confía en su amor, hermano. Deleítate en su amor. Obedece a Dios por su gran amor y disfruta de la bendición de ser hijo del Dios vivo, lavado por la sangre del Cordero, como dijo Juan el Bautista, el único que quitó el pecado del mundo. Cierre sus ojos conmigo. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo un momento? Y en serio, hermanos, yo sé que no puedo manipular la oración, pero les voy a pedir un favor. Si usted es honesto y ha orado para que Dios sea más bueno con usted, si usted ha leído la Biblia para contender, para tener una paz en su interior solamente, si usted ha hecho algo bueno solamente para que lo vean, y si usted ha hecho las cosas esperando que Dios sea más bueno, es un momento para que usted le pida perdón, hermano. Hermano, por favor, sea libre. Porque si usted no suelta eso, va a sufrir toda su vida, hermano. Y no va a vivir como un testigo de Dios. No hay nada que podamos hacer, hermano. Todo ya está hecho. Una vez más, esto no nos va a llevar jamás al libertinaje, porque el verdadero discípulo, el verdadero testigo, por este amor tan grande, tan inalterable, no nos hace alejarnos de Él para ir al pecado. Al contrario, nos hace ir más y más adentro en obediencia, por gratitud al grande amor que Él nos tiene. Cierre sus ojos, todos por favor, cierren sus ojos conmigo. Y hable con nuestro Padre por medio de Jesús. Él lo conoce. Y si es momento de pedir perdón, hermano, pida perdón. No se resista.
Todos en una ocasión o muchas ocasiones hemos intentado ganarnos el favor de Dios. Su palabra nos dice que si somos sinceros, que si venimos a Él, Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que quizás es bien difícil, hermano, escúchame por favor, es bien difícil que tú puedas entender el amor de Dios, porque quizás viviste en un mundo donde nadie te amó, donde los que te amaron o te amaban te pedían algo a cambio. Quizás en tu infancia te obligaron a ir a la iglesia, quizás te enseñaron la pura severidad de Dios y tu corazón ahorita no quiere recibir esto. Hermano, Jesús no tiene la culpa. Jesús quiere mostrarte su verdadero amor, para que su amor eche fuera el temor, para que por su amor vivas, para que por su amor respires, para que por su amor camines, para que por su amor le obedezcas. Hermano, suelta por favor esa atadura del religiosismo, suelta, porque de lo contrario, hermano, no vas a vivir en la libertad que Cristo, que le costó tanto a Cristo que nosotros podamos tener, hermano. Oh, amado Padre, si hoy podemos amarte es porque tú nos amaste primero. Nadie nos había amado como tú. Por eso quizás ahorita estamos resistiéndonos, porque ¿cómo es posible que sea así? Es que yo tengo que hacer algo para que tú me ames más, pero no. Señor, quizás a muchos de nosotros abusaron espiritualmente de nosotros, nos obligaban a leer la palabra, nos obligaban a orar, nos obligaban a ir a la iglesia y nos presentaron un Dios justiciero, un Dios que solamente está esperando para castigarnos. Esa no es culpa tuya. Quizás nosotros mismos, quizás con nuestros hijos, con nuestra esposa, hemos repetido este molde. Porque hay una herida en el corazón, porque hay amargura espiritual, porque aunque sabemos que nos amas, queremos hacer algo para que nos ames más, porque pensamos que depende de nosotros. Oh, amado Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No hay nada que podamos agregar, no hay nada que podamos quitar. Tu sacrificio fue perfecto en la cruz. Estoy tan limitado. Lo único que sí estoy agradecido de poder vivir en agradecimiento a ti, amado Señor. No con ese temor terrorífico. No es eso lo que me hace amarte. No es eso lo que me hace servirte. Es la gratitud que hay en mi corazón. Porque nadie me había amado, ni nadie me amará como tú, Jesús. Y yo sé que en esta tarde puede haber aquí personas que entienden el amor de una manera humana y se resisten a recibir este amor. Amado Padre, tú que quebrantas corazones por medio de tu palabra, oro para que quebrantes estos corazones, para que puedan recibir tu amor inalterable. Señor, líbranos del fariseísmo espiritual, líbranos del legalismo y ayúdanos a vivir y a servirte como consecuencia de haber recibido tu amor, no para ganarnos nada, porque tú, Señor Jesús, lo ganaste todo por nosotros, Señor.